en su vida, desde el comienzo de su conversión, cuando Dios tuvo misericordia y muchas gracias, salvándolo de las tinieblas. Un hombre muy religioso, un hombre que perseguía la iglesia del Señor, y el Señor lo detuvo, lo paró en el camino hacia Damasco. Desde aquel momento, desde aquel entonces, Pablo empezó a descubrir que el amor de Dios es inalterable. Y hay una inalterable como la zarza de fuego al tiempo de Moisés, que no se consumía nunca. Así es, las cosas que pertenecen a Dios, lo que se refiere a Dios, es algo inalterable. Y nosotros debemos de aprender que aquel que Dios pone en nuestra vida es inalterable. Un fuego que no se puede consumir. Pablo, cuando él llegó a Éfeso, como nos viene dicho en Hechos, al capítulo 18-19, hay algo importante que ocurre allí, así que vamos a leer esta palabra en Hechos. Muchas cosas habían ocurrido allí, no siempre buenas. Había acontecido un alboroto, y cuando Pablo dejó Éfeso, dijo a los hermanos: si Dios quiere, volveré. Y Dios quiso. Y cuando Dios quiso, y Pablo hizo muchas cosas, y después se marchó nuevamente, y luego quiso ver a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Hechos 20. Versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando se presentaron a él, les dijo: vosotros sabéis bien cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Como no me retraje de anunciaros nada que fuese útil y de enseñaros públicamente por las casas, testificando solemnemente a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 25. Y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él adquirió para sí por medio de su propia sangre. Porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he mostrado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban afectuosamente, afligidos en gran manera por la palabra que había dicho, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Es claro que la tristeza estaba en sus corazones, en los hermanos, porque pensaban: nunca vamos a ver nuestro amado Pablo, que tanto nos ha amado en estos años. Y Lucas, el autor de Hechos, nos dice la verdad. Ellos se entristecieron por esta razón, por este motivo. Pero la tristeza que deberían haber es otra tristeza, ¿no? De Pablo, que había dicho a ellos: nunca más voy a leer, mi rostro no estará delante de vosotros nunca más. Pablo había dicho a ellos: lobos surgirán entre vosotros y intentarán arrastrar a la iglesia. Esta es la verdadera tristeza que tenían que ver. Pablo era un servidor de Dios, amado, un servidor potente, poderoso. Era un apóstol de Jesucristo, un verdadero apóstol de Jesucristo. Pero ellos no habían entendido lo profundo que era esta palabra de Pablo. Velad. Es importante mantener una especial vigilancia para que el amor de Dios inalterable llegue a ser inalterable en tu vida, en mi vida. En Dios es inalterable. En tu vida es muy alterable. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Regresamos a Efesios y vamos a ver qué significa, qué quiere decir tener un amor inalterable. Al comienzo de la carta, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué bueno ser lo que tú puedas ser por la voluntad de Dios. Y no porque tú has decidido, has escogido de ser alguien. Por la voluntad de Dios, Pablo era apóstol de Jesucristo. Y él sigue escribiendo a los Efesios diciendo, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Está hablando a una iglesia local, no a una iglesia invisible, a la iglesia universal. Está hablando a una iglesia en carne. Podía ver el rostro, la cara de los hermanos. Está diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. La vida cristiana se puede vivir solamente delante de él y no delante de los demás. Delante de los demás, después que hemos vivido y que vivimos delante de Dios. Cuando tú vas a vivir delante de Dios, es una cosa seria, es una cosa solemne, una cosa importante. Santos y sin mancha delante de él en amor. Y este amor delante de él es su amor. Después llega a ser nuestro amor. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amado. Este amado es nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios hace, lo hace en el amado. Nos ama en el amado. Nos ama porque tienes que amarnos, porque nos ama en el amado. Siempre capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Yo amo a Dios mucho, demasiado amo a Dios. La medida de nuestro amor hacia Dios, Dios lo mide en esta manera. Vuestro amor para con todos los santos. Tú no puedes amar a Dios si no vas a amar los hermanos, las hermanas. Es importante. Y este amor tiene la misma calidad en sí de este amor inalterable que se encuentra en Dios. Dios lo va a compartir con cada uno de nosotros, sus hijos. Así que cuando nos dice vuestro amor para con todos los santos, está diciendo la verdad. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gran amor que nos amó. El amor de Dios.
El amor de Dios ama. Pero puedo decir al mismo tiempo, el amor de Dios ama, el amor de Dios sirve, el amor de Dios se entrega. Dios ha amado el mundo y ha dado su unigénito Hijo. Así que cuando nosotros decimos que tenemos en nosotros el amor de Dios, amamos. Nuestro hermano está allí para ser amado. Y es un amor profundo, es el amor inalterable de Dios, por su gran amor que nos amó. Capítulo 3 de los Efesios, Pablo estaba orando y versículo 17, o mejor dicho, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda parentela en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Pablo está orando algo importante. Lo que sale de nuestra boca, de nuestro corazón, en nuestras oraciones, con eso se entiende el estado espiritual en el cual tú te encuentras. Señor, bendice mi familia. Señor, va a bendecir mi marido, mi mujer, mis padres, mis hijos, mi cuñado, mi primo, mi perro, mi gato, mi enfermedad. Pablo oraba para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Hay cosas que no se pueden comprender si tú estás solo en ti mismo. Con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa a todo conocimiento, para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Ser llenados hasta toda la plenitud de Dios quiere decir propio esto: poseer en sí el amor inalterable de Dios. Ahora, Pablo sabía que estaba orando, pidiendo a Dios algo importante. Desde que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Pablo baja un poquito este nivel. No puede ser. Es algo que no se puede alcanzar. Baja un poquito, hombre. Él sabía, puede ser que alguien piense esto, así que el versículo 20. Después que había
orado en esta manera, para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Yo pido al Señor cosas grandes, cosas que no pertenecen al hombre natural, pero pertenecen a los hijos de Dios. Pero sé, nos dice Pablo, que solamente el Señor puede hacer estas cosas. Él es poderoso, todopoderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Yo pido que vosotros seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Dios puede hacer por su poder cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A nosotros sea la gloria, ¿no? A Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no es un hombre que vive en el cielo. Él vive en el cielo, pero con sus pies en la tierra. Nosotros tenemos nuestros pies en la tierra, pero pensamos que muchas cosas serán cumplidas por Dios en el cielo. Sí, es verdad, pero hay muchas cosas que Dios cumple ahora. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Pablo ahora dice a los efesios, llega la hora que tenéis que comprender qué quiere decir en vuestra vida, día tras día, lo que quiere decir el amor inalterable de Dios, esta partidura que tú y yo tenemos que tocar por el poder de Dios. Y Pablo lo hace claro cuando dice, capítulo 5, siempre de Efesios, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Como hijos amados. Sed imitadores de Dios, porque Dios os ama. Él os da el poder de vivir, andar, caminar, practicar, actuar estas cosas. Sois hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios como ofrenda y sacrificio y olor fragante. Andar en amor. Andar en amor quiere decir actuar por el amor. El amor de Dios es algo muy concreto, práctico, hasta el punto que Pablo dice, escribiendo siempre aquí, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor
amor inalterable de Dios se no logra entrar en nuestros hogares, no es el amor inalterable de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿En qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, derramó su sangre a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Y luego, el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amarnos aquí, en este lugar, es muy fácil. En nuestros hogares, un poquito menos fácil, más difícil. Pero el Señor ha derramado mediante el Espíritu el amor en nuestros corazones. Y es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor que se entrega. Es un amor de sacrificio, es su amor. Y ahora es nuestro amor. Así que podemos hacerlo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No lo puedo alcanzar, ¿no? Tú tienes que alcanzar. No hay otro camino, no hay alternativa. Es el amor de Dios. Y Pablo está diciendo, este amor, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La historia de la iglesia de Éfeso no se acaba aquí. ¿Dónde está la iglesia de Éfeso? En otra parte de la Escritura. Apocalipsis. Así vamos a echar un vistazo allí. Y vamos a ver qué había ocurrido a la iglesia. Hemos dicho que Pablo, el comienzo de la iglesia de Éfeso, había sido bueno, algo, los fundamentos que Pablo había puesto eran fundamentos auténticos, verdaderos, profundos, pero algo había ocurrido. Capítulo 2 de Apocalipsis escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pablo había empezado la carta a los Efesios diciendo: apóstol de Dios, de Jesucristo, por voluntad de Dios. Y aquí a la iglesia se dice esto, que había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre,
y no has desmayado. Y ahora parece una paradoja, una contradicción. Pero, dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Vosotros sabéis que los candeleros son las iglesias. Y aquí la palabra es esta. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar. En la visión de Juan, los candeleros, en el medio de los candeleros, estaba el Señor Jesucristo, su presencia, su persona. Quitar el candelero y desplazarlo quiere decir que no hay la presencia del Señor. Está lejos. Tú puedes seguir, o una iglesia, como la iglesia de Éfeso, podía seguir con sus actividades religiosas, la palabra, la predicación, cantar, orar, actividades, escuela dominical o otras cosas. Pablo y Juan, y los servidores verdaderos de Dios, nunca habían pertenecido a esa asociación moderna de los predicadores especialistas en predicaciones para creyentes domingueros. Hoy hay muchos predicadores especialistas en este tipo de predicación. Pablo, Juan y los demás servidores de Dios auténticos servían la iglesia y sabían que sirviendo la iglesia, amando la iglesia, estaban sirviendo y amando a Dios de este amor inalterable. Así que ellos predicaban por creyentes, hacia creyentes, la palabra de Dios. Creyentes no solamente domingueros, para creyentes del lunes, del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Creyentes que iban después del culto, de la reunión, iban a casa. Mujer, mi esposa, te amo, en el amor de Dios. Porque marido y mujer tienen que amarse sentimentalmente, del amor natural, pero aquí está diciendo Pablo, amar vuestras esposas de este amor, como Cristo amó a la iglesia, derramando su sangre para santificarla, purificarla. Y así que aquí la iglesia de Éfeso había caído. Has caído. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y cuando dice esta palabra, de dónde has caído, nosotros mismos tenemos que pensar cuando Adán y Eva cayeron. De su amor inalterable hacia Dios, que no obedecieron a Dios, no siguieron en obedecer a Dios, escucharon la voz del diablo
Y aquí la iglesia tenía que recordarse de dónde había caído y arrepentirse y hacer las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras? La directa consecuencia, el resultado del primer amor. Cuando amamos a Dios con amor inalterable, su gracia nos permite de hacer cosas que no podríamos hacer en otra manera. Amar a Dios, el fuego de Dios dentro de nosotros. El Señor me salvó en el octubre de 1973. 50, el próximo octubre, 50 años. Tenía casi 18 años. He descubierto un descubrimiento más grande del descubrimiento del Nuevo Mundo, de América. He descubierto que el amor de Dios que derramó en aquel entonces, 50 años atrás, está vivo hoy. Amén. El fuego de Dios, la llama de Dios está viva hoy. Amén. Dios, su amor es inalterable porque al fin y al cabo es Dios que es inalterable. Y Él vive en ti, en mí, en nosotros. Así que tenemos esta herramienta poderosa que es el arrepentimiento. Así que podemos hacer las primeras obras cuando el fuego de Dios, no solamente para acudir a la iglesia, para estar juntos con los hermanos, la oración, la vida de oración. ¿Tú tienes una vida de oración? ¿Tienes una vida de entregar tu vida a la palabra de Dios? Por esto quiero decir que la palabra de Dios, los versículos y capítulos en origen no existían. Así que tenemos que leer la Biblia no con versículos, uno aquí, uno allí. Leer. Cuando tú lees Efesios, vas a leer toda la carta de Efesios. No tengo mucho tiempo para hacerlo. Unos años atrás el Señor, en su misericordia y gracia, nos otorgó una visión en nuestra iglesia que, os digo la verdad, nos asustó. Hubo un gran susto en todos los miembros de la iglesia, porque Dios nos dio una visión de Él. Os explico la visión. A la puerta de la iglesia estaba un viejecito que pedía limosna. Este viejo decía a nosotros: por favor, ¿puedes darme un poquito de tu tiempo? Por favor, ¿me puedes dar un poquito de tus recursos? ¿Me puedes dar un poquito de tu hogar, de tu afecto, de tu amor? Un poquito. Diferente de la visión que tuvo Juan aquí en Apocalipsis, un Jesús majestuoso, ojos de fuego,
cabellos de lana blanca, pies de... Vosotros conocéis la visión. Dios, un viejecito que pide limosna. Eso es el Dios de nuestra imaginación. Es el Dios con el cual nosotros lo vamos a tratar en esta manera. Un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestro amor, un poquito de nuestro cariño, un poquito de nuestra oración, un poquito de estar con la palabra. Nosotros hacemos un favor a Dios. Él es lo que hace un favor a nosotros y nos sana. La iglesia que considera a Dios como este viejecito que pide limosna, es la iglesia que ha caído de su primer amor y no hace más las primeras obras. Hacer las primeras obras quiere decir poner en el lugar justo las prioridades de nuestra vida. Lo que viene primero, segundo, tercero. La iglesia que ama al Señor con amor inalterable ha puesto al Señor al primer lugar en su vida, encima, al tope. Al segundo, tras de Dios, hay Dios. Al tercero, Dios. Cuarto, Dios. Quinto, Dios. Al sexto, nosotros. Pero con el mismo amor. Dios nos ama. Él nos dice estas cosas porque Él nos ama. Nos dice la verdad. Y Jesús siempre ha dicho que la verdad os hará libre de servirlo, de seguir siendo discípulos del Señor. Es importante cuando vamos a dar un testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Es importante que lo que Él hizo tiempo atrás sigue haciéndolo ahora. Y lo que nosotros hicimos hacia Él tiempo atrás es lo mismo que seguimos haciéndolo ahora. Amén. Así que cuando tuvimos esa visión del viejecito, yo me puse en rodillas pidiendo al Señor de perdonarme de cómo lo hacía hecho de él este viejecito. Hemos cantado uno de los cánticos que el Señor pueda abrir nuestros ojos y que pueda hacerlo el Señor. Señor, tenemos necesidad de descubrir lo que quiere decir esto que Pablo escribió a sus amados hermanos de Éfeso. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y ahora acabamos
esta palabra, este mensaje, he oído un grito que viene de lejos, de los profetas. Y hay esta palabra en el libro de Lamentaciones de Jeremías, Lamentaciones. En realidad, el libro de Lamentaciones no se llama, o tendría que no llamarse Lamentaciones, porque el título original es ¿Cómo? Esto es el título original. ¿Cómo? De hecho, al comienzo de Lamentaciones, el profeta, ¿cómo? Ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha quedado como viuda. La señora entre provincias ha sido hecha tributaria. Capítulo 2. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra el esplendor de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Capítulo 4. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Sabéis qué quiere decir? ¿Cómo se ha alterado el oro? ¿Cómo se ha alterado esta partidura del amor inalterable de Dios en vosotros? Y si nosotros estamos oyendo la voz profética del profeta que hace siglos y siglos, ¿cómo es posible? La respuesta: tú y yo tenemos que dar la respuesta. Puede ser que haga falta un espíritu, un sentimiento de arrepentimiento de nosotros y volver a este amor inalterable. En tus manos el amor de Dios se hace alterable. Debemos regresar a los pies de Jesús, como Juan, cuando vio no la visión del viejecito, la visión de su majestad, y cayó a sus pies como muerto. Así que vamos a permitir a Dios que haga algo que pueda quedarse como el oro, que no va a subir, no va a alterarse. Estamos unos momentos delante de Él. Aleluya. Qué llamamiento grande.